Buenas noches. A veces, qué duro es ser extremeño, también qué duro es a veces ser cazador, pero qué orgullosos nos sentimos de serlo, qué orgullosos nos sentimos de haber nacido en Extremadura, qué suerte tan grande tenemos de poder vivir aquí y también qué suerte de poder cazar aquí. Bueno, antes de nada, me gustaría dar las gracias por este grandísimo reconocimiento al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a todos los que lo han hecho posible, a la Comisión de la Medalla de Extremadura, a esos más de 100 ayuntamientos y mancomunidades que nos han apoyado y, por supuesto, agradecer a la FEMPES porque se acordara de nosotros. Sin su trabajo, sin su apoyo, esto hubiera sido imposible. Casi que no hay lugar para la emoción, solo para el trabajo de un gran equipo que con honestidad y dedicación pretende, junto con todos los cazadores de Extremadura y la gente de nuestros pueblos, hacer de nuestra tierra una región mejor, llena de oportunidades, llena de respeto, de biodiversidad y también de diversidad, donde por el simple hecho de ser cazador nadie te señale ni te reprenda con el dedo. Gracias, ni te apunte con el dedo. Gracias a todos esos cazadores que confían en nosotros. Esta medalla es para todos vosotros. Gracias a las instituciones públicas y privadas por confiar en este gran proyecto de federación. Y finalizo muy rápido porque si no me riñe Jesús, parafraseando a don Miguel Alcañirro, que me perdone la UME, y diciéndole a todos esos cazadores que están tan preocupados en estos tiempos difíciles, que no se preocupen, que estén tranquilos, que cuando crean que no les queda nada, siempre les quedará Fedescaza. ¡Viva Extremadura y viva la caza! Gracias.